principio. Levante sus manos allí donde usted está. Poderoso Dios, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Estamos dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Como dice ella misma, Padre, que la palabra no caiga junto al camino y sea arrebatada por Satanás. Que la palabra no caiga como entre piedras y se seque por falta de profundidad. Que la palabra no caiga entre espinas y abrojos. Poderoso y maravilloso Dios, tú eres santo, tú eres eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, maravilloso Señor, tú eres bueno. Hoy estamos dispuestos a oír, a recibir y a dar fruto. Levante su mano derecha y diga conmigo: oigo, recibo la palabra y doy fruto. Oigo, recibo y doy fruto. Amén. Tome asiento, vaya conmigo a el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer el versículo número 6. Lo que vamos a leer está en este título, en esta diapositiva. Hechos 17, 6. Gracias, Michelle y pastora. Si usted tiene allí la palabra, deme un fuerte amén. Hay mucha gente que oye la palabra y aplaude. Y cuando uno sale de aquí dice: ¿cómo estuvo de buena la palabra? ¿Cómo me habló Dios? ¿Y qué dijo Dios? No me acuerdo, pero muy bueno. No solamente hay que oírla, hay que recibirla. Y hay que dar fruto. Diga conmigo: oír, recibir y dar fruto. Como un 10% de los que oyen un mensaje se acuerdan de algunos puntos, y sobre todo los que anotan. Pero tan solo un 4% dan fruto de lo que oyen. La idea es que la iglesia oyéramos, recibiéramos y diéramos ¿qué? Fruto. Diga conmigo: oír, recibir y dar fruto. ¿Tiene Hechos 17, 6? Léalo conmigo en voz alta y fuerte a la cuenta de 3. Y ustedes que están a través de la internet, escríbanlo allí en el chat. Los que trastornan el mundo. Vamos conmigo, Hechos 17, 6. 1, 2, 3. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vamos, dígalo otra vez: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La noche anterior del 31 de diciembre, antenoche, el 1 de enero, mucho cristiano estaba igual que el resto del mundo. Ebrios, bailando, salidos de su lugar, porque llegó la tía de Chile, porque faltan 5 para las 12 y me espera una linda viejecita, o porque la viejecita se me murió, entonces me da mucho dolor y paso con guaro este dolor. Pero la Biblia dice que estamos en el mundo, pero que definitivamente no somos del mundo. La natilla no es pecado, es deliciosa.
Yo no ingiero licor, pero tomar una copa de vino no es pecado. El pecado es embriagarse, pero ponerle tropiezo a los demás sí es pecado. Por eso es mejor nada. Imagínense, si ustedes ven a esta señora de 56 años, ya casi de 57, tomando una cerveza en la esquina, les pondría tropiezo, ¿cierto? Por eso no se hace. Pero en Tesalónica, a Pablo, con el pequeño equipo con el que él llegó a Tesalónica, les dijeron que ese puñadito de personas, ese poquito de personas habían llegado allí y ellos venían de trastornar ¿qué? El mundo entero. Parece que hubiéramos dejado de alumbrar, parece que la sal hubiera perdido su sabor. Y ese eslogan de Cali para las naciones de la tierra no debería ser un eslogan, sino una realidad. ¿Qué significa trastornar el mundo? Ese es el interrogante. Esto se llama trastornando el mundo. No haciéndonos iguales al mundo. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Dios para tomarse Europa. ¿Dónde nació Jesús? Y Belén es una pequeña ciudad ¿de qué país? De Israel. ¿Y en qué continente queda Israel? La iglesia nace en Israel, en su capital, en Jerusalén. La primera iglesia primitiva fue en Jerusalén. Fue muy difícil para Dios sacar los hermanos de Jerusalén y llevarlos a todo el país, a Judea, y pasarlos a los vecinos samarios. De ahí pasaron hacia el norte, a Siria, Antioquía, y se quedaron en Turquía, lo que en ese momento se llamaba Asia Menor. Pero la iglesia no salía de Asia, y faltaba Europa, y faltaba el África, y faltaba América, y faltaba Oceanía. No salía la iglesia del continente asiático, y no de todo el continente, sino de un pedacito. ¿Qué hizo Dios para llevar el evangelio de Asia a Europa y así disparar al resto de continentes del mundo? Vamos a ver la estrategia. ¿Cuántos la quieren aprender? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Devuélvase al anterior capítulo, Hechos 16. Vamos a ver por dónde empieza Dios para sacar el evangelio de Asia a Europa. Y eso que en Asia solamente estaban en el pedacito casi de la media luna, de Israel hacia el norte, ese pedacito que nada más era como Turquía, algo de Arabia, algo de Siria, algo de Palestina. De ese pedacito daban vueltas y vueltas y no había visión. Una iglesia muy santa en Jerusalén con algunos problemas. Fue difícil para Dios sacarlos del nido. Pero la voluntad de Dios no es que los asiáticos procedan al arrepentimiento, sino que todo el mundo proceda ¿a dónde? Al arrepentimiento. Vamos a Hechos capítulo número 16. ¿Lo tiene allí? Veamos por dónde empieza. Regálame, pastora, la primera. ¿Cómo fue la estrategia de Dios para tomarse un continente? Aprendamos. Por eso la Biblia no hay que leerla a pedacitos, hay que escudriñarla. No hay que leer el pedacito que va a predicar, tengo que leer el libro al que pertenece el pasaje al que voy a predicar. Hechos es un libro magnífico, es la segunda parte de lo que escribe Lucas. Empecemos por la primera parte. Hechos 16:6. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos en voz alta y fuerte. 1, 2, 3. Y atravesando Frigia, no los oigo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo Dios se tomó a Europa? Dios no estaba trabajando en un pedacito.
Se tomó Macedonia, se tomó Grecia, pasó a la cuna del mismo César, Roma, envió el mismo Pablo posiblemente a España, se tomó Europa de palmo a palmo. ¿Cómo Dios lo hizo? Usted lo acaba de leer. Les fue prohibido. ¿Por quién? ¿A quién les fue prohibido? Vamos a ver. Devuélvase al capítulo número 15. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a quién, a Silas, salió encomendado por quién, por los hermanos a la gracia del Señor. El primer viaje de Pablo, si usted se devuelve a Hechos 13:4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quiénes eran ellos? Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. En el primer viaje el Espíritu Santo dijo: sáquenme, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y el Espíritu Santo los envió. En el segundo viaje, Pablo sale después de una pelea con Bernabé. La acaban de leer. Porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, que es el que escribe el primer evangelio de Marcos. Porque Marcos en su juventud abandonó el primer viaje. No fornicó, no adulteró, abandonó el primer viaje, y eso le sacó el viejo hombre a Pablo. Así que Pablo nos sale encomendado por el Espíritu Santo. ¿Quieren repetir conmigo Hechos 15:40? En el segundo viaje, Pablo sale con quien quiere, a donde quiere, hacer lo que él quiere. A muchos le dicen: ¡ay, el apóstol Pablo! Gracias a Dios, el apóstol Pablo no se parece a usted o a mí. Era un siervo de Dios que se equivocaba y se dejaba corregir. No era otro ídolo que hemos construido. ¿Se equivocó Pablo? Sí. ¿Se equivocó Pedro? Sí. ¿Se equivocó Abraham? Sí. ¿Se equivocó David? Sí. ¿Pecaron todos ellos? Sí. ¿Se ha equivocado usted? Sí. ¿Me he equivocado yo? Sí. ¿Hemos pecado todos? Sí. La diferencia puede ser: ¿nos hemos dejado corregir? ¿Quién sabe? Lea conmigo el 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado ¿por quién? Por los hermanos. En Hechos 13:4, en el primer viaje, salió encomendado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero en este segundo viaje sale encomendado ¿por quién? Y Pablo se va a Turquía, está bravo, tiene sus razones. Pero aquí Dios toma la estrategia, se la enseña al apóstol. Y Pablo sale a Turquía y empieza la obra. Y el Espíritu Santo le dice: no, señorito, aquí no es. Terquito Pablo, versículo 7, Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? No se lo permite. Pablo era un ser humano con muchas cualidades, pero también con muchas debilidades. Eso no es una teoría. ¿Cómo se le ocurre decir que es una teoría lo que está en la palabra? El problema es que usted lea aparte el 15, que lea aparte el 16, siga toda la historia.
Para Dios tomarse a Europa, le dijo a Pablo, no es donde usted diga. Para Dios tomarse a Europa, le dijo el Espíritu Santo a Pablo, aquí no es, se va a donde yo le diga, hace lo que yo le diga, se deja guiar. Para tomarse a Europa, el que dirigió la acción fue el Espíritu Santo, para que haya Cali para las naciones. No pueden ser hermanos sin ayuno, sin vigilia, sin comunión con Dios, sin la llenura del Espíritu Santo. Para tomarse a Europa fue la obra del Espíritu Santo. Se necesita la dirección de Dios. Se necesita un Pablo que baje la cabeza y se deje guiar por el Señor. No es manipulando, no es ignorando la Biblia, no es mandando de mala manera. Y llegan a un pueblito. Pase al verso 11. Algunos dirán, no, Filipos no era un pueblo. Pues al lado de Tesalónica sí lo era. Ahí en el fondo ya me colocaron una diapositiva que dice Filipos. Tiene el 11 y el 12. Zarparon pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí, ¿a dónde? A Filipos. Llegaron a una ciudad donde no había sinagoga. En el capítulo 17 Pablo llegó a una sinagoga. En el capítulo 18 en Corinto Pablo llegó a una sinagoga. En Éfeso había sinagoga. Pero ¿dónde llegó el apóstol en Filipos? Mira el verso 13. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse ¿qué? La oración. Llega al río y se encuentra unas mujeres que habían recibido el judaísmo, que oraban. Y dice, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Llegaron a esta pequeña ciudad donde no había sinagoga, donde las únicas que oraban eran mujeres que habían recibido el judaísmo, mas no conocían a Cristo. Por eso Dios le abrió el corazón. Filipos era una ciudad hecha y reinaugurada en honor al rey Filipo II de Macedonia, que se convirtió en los días del Imperio Romano a donde mandaban los militares en retiro. Militares amargados del poderoso ejército romano. Militares como el carcelero de Filipos, que tenían un juramento de honor, que si fallaban en la batalla o en la comisión, tenían que voltear la espada y suicidarse. Ese era su juramento de honor. Militares que no creían ni en Zeus, que no creían en Afrodita, que no creían en nadie, que lo único que destilaban era amargura. Así se tomó Dios a Europa. Le enseñó a Pablo que se empieza en lo pequeño. Regálame las que siguen. Que para tomarse una cuadra, una casa, hay que empezar con la guía del Espíritu Santo. Pero Dios le dijo a Pablo algo. Cuando le dijo, no es en Turquía, no es donde usted diga, no es con quien usted diga, no es lo que usted diga, es lo que yo diga. Dios le habló así. Devuélvase Hechos 16, verso 9.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Abra bien los ojos. Un varón que macedonio, que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa y ayúdanos. Dios lo envía a una ciudad pequeña, llena de hombres amargados, llena de hombres que iban de cama en cama, llena de hombres alcoholizados, llena de hombres que no estaban presentes en su hogar, llena de hombres que aunque tenían familia, tenían hogar, no creían en nada ni en nadie, ni daban buen ejemplo. Una ciudad llena de hombres tan atea que no había ni sinagoga, no había nada de eso, no había ni siquiera un verdadero culto a sus dioses grecorromanos. Una ciudad llena de hombres totalmente desubicados, y el Espíritu Santo toma el control y lleva a Pablo a ganar a Lidia. El Espíritu de Dios abrió el corazón de Lidia y Lidia se bautizó con toda su familia. Y liberan a una muchacha endemoniada. Por eso van a dar a la cárcel. Y se encuentran con el primer militar amargado, que es el carcelero allí en Filipos. El tipo los tortura, los manda a la celda de atrás. Y a medianoche Pablo y Silas, guiados por el Espíritu, cantaban himnos al Señor. La cárcel tembló, las cadenas se rompieron, el cepo se abrió, los presos quedaron libres. El carcelero, conforme a su juramento, iba a matarse, pero el apóstol Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él les dice: ¿qué debo para ser salvo? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para ganar a Europa se necesitó la guía del Espíritu. Se necesitó recuperar los varones, poner al varón como lo que es el sacerdote de la casa. Para ganar a Europa se necesitó una visión de familia. Lidia fue convertida con su familia. Mire lo que pasa con el carcelero. Se convirtió con toda su familia. Lea conmigo Hechos 16:31. Vamos, 1, 2, 3. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 33. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cali para Cristo empieza en su Jerusalén, empieza en su Filipos. Que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone el Señor. Para llegar al África, primero gánate la cuadra para Cristo. Primero tu familia y la mía a los pies de Cristo. Número 2, pase a Hechos 17. De lo poco lo mandan a la ciudad mediana, Tesalónica. El verso 6, regálame la que sí. Es con la obra del Espíritu. Es dándole a cada uno su lugar en el plan de Dios. Es con una visión de familia. Dios ama las familias. Por eso Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Número 2. ¿Tiene el 6? Escuche. Dice la palabra así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Para ganar un continente, Dios le enseñó a Pablo el secreto. Con el Espíritu, restitución de los varones y de todos a su lugar. Con la familia, con el secreto.
es trastornando el mundo. La palabra que aparece ahí en griego es empujando. Empujando a la gente hacia afuera. Es pasando a la gente de las tinieblas a la luz. Es predicando que de modo que si alguno está en Cristo, no es vieja criatura, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. No es invitándolos a un mercado, no es invitándolos a un buen programa, es diciéndoles: vamos a morir y a nacer de nuevo en Cristo. Es diciéndole: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Hechos la gente abandonaba la brujería. En Hechos la gente vencía la inmoralidad. En Hechos la gente abandonaba el robo. En Hechos hasta los brujos querían conocer el poder de Dios. El secreto es que la gente nazca de nuevo. Es que usted y yo trastornemos el mundo entero. ¿Cómo se tomó Dios a Europa? Pasa el capítulo 18. Con el Espíritu, con la restitución del varón y de la familia. Parece que fuera el siglo XXI en Colombia. ¿Quiénes crían los niños? La empleada del servicio, la abuela, la tía. El papá hace tiempo fue de la casa. La mamá, pues como le toca hacer papel doble, tampoco está. La familia destruida. Los que predicamos manipulamos emociones y hay ausencia de espiritualidad. Cierre sus ojos. Pablo fue dirigido de una ciudad pequeña a la mediana, grande, Tesalónica, y de ahí a Atenas y de ahí a Corinto. Hechos 18:9, regálame la que sigue. Dios le dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. La ciudad donde había 1000 prostitutas a Afrodita. La ciudad donde había un templo a Afrodita. Regálame la que sigue. Cuando llegó Pablo, después de haber fundado la iglesia de Filipos, donde Dios le dijo cómo era. Cuando Pablo siguió a Tesalónica y funda, la que sigue por favor, lo manda al puerto, al istmo, a la grandota Corinto, donde los hombres se acuestan, tienen relaciones en pleno culto con las 1000 sacerdotisas Afrodita, donde a Pablo lo acaban de echar de la sinagoga, donde le abren la casa de enseguida y se convierte el principal de la sinagoga. Y Pablo dijo: ¿qué hago? Y Dios le dijo: no temas, no te calles, predica, porque yo estoy contigo, nadie te va a hacer mal. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se cae el templo Afrodita. Los hombres abandonan ese templo. La gente se convierte y se hace una de las iglesias más grandes del Nuevo Testamento. De Corinto, Pablo fue enviado nuevamente a Turquía. De Turquía a Jerusalén. En Jerusalén lo arrestan. Y de Jerusalén a Roma. Y hasta el mismo Nerón tuvo que oír que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y posiblemente Pablo salta a España y España oye que Cristo es el Señor. Es con el Espíritu, es con la familia, es respetando
principios de Dios es que Dios haga la obra, y conociendo que el dueño de esta obra es Dios y no nosotros. Mientras sigamos manipulando, nada va a pasar. Un día subimos, otro día bajamos, el evangelio del yo-yo. Pero Dios se tomó a Europa, Dios se tomó a África, Dios se tomó a Asia, y Dios trajo el evangelio a América y a Oceanía. Hoy en día Asia es casi inconverso, Europa no se diga. América ha entrado en tibieza y en una iglesia apóstata. África vive un avivamiento más o menos emocional, no tanto de la dirección del Espíritu. Dios puede hacerlo otra vez. Se necesita a usted. Se necesita un Pablo que se deje corregir. Se necesita un matrimonio como Aquila y Priscila, que trabajen duro para comer, pero más duro para Dios. Se necesita un muchacho como Timoteo, hijo de un matrimonio desigual, pero que le crea a Dios. Se necesita un Juan Marcos que lo escupió Pablo prácticamente en la cara, le digo simbólicamente, y no se amargó contra Pablo. Le sirvió al apóstol cuando estaba anciano, supo que Dios los estaba madurando a todos y todos fueron usados por Dios. Usted podría hoy invitar a su familia por la tarde a un jugo, a un salpicón delicioso, con unas empanadas, pedirles perdón y decir: hoy vamos a declarar esta casa un altar para Dios. Usted podría invitar mañana a sus vecinos por la noche un chocolate con pan de bono o gaseosa con unos pastelitos, todos nuestros manjares. O el 6 de enero o el 8 y declarar su cuadra un altar para Dios. E invitar al católico, al evangélico, al musulmán, al ateo, decirles: no les predicaré religión, vamos a adorar a Dios. Y Dios nos cambiará. Nosotros no transformamos. ¿Cuántos quieren trastornar a Cali? Cali incendió a Colombia en el mal sentido. Cali podría incendiar a Colombia con el evangelio. Usted cierre sus ojos, póngase sobre sus pies primero. ¿Quiere hacerlo? ¿Cuántos quieren ser ese instrumento de Dios? Levante su mano si usted quiere ser el instrumento de Dios. Mire, yo estoy a punto de cumplir 57 años. No sé si Dios me dará 60, 70, 80, 90 años. No sé si seré una viejita con caja de dientes y ya hay bastantes arrugas, canas y todas cosas. Pero yo quiero que con caja de dientes o con bastón o con lo que sea, hasta mi último día como un soldado, Dios me use. Si voy a ver la muerte, que de seguro la voy a ver, a no ser que el arrebatamiento sea primero, pero seguramente veré la muerte. Quiero morir como un soldado de Cristo, con las botas puestas. Así. ¿Quién quiere serlo? ¿Quién quiere arrancar hoy bendiciendo los varones de su familia? ¿Quién quiere arrancar hoy con su casa? No los obligue a ser evangélicos. Presénteles a Dios, que Él hace la obra. ¿Quién quiere levantar un altar en la esquina de su cuadra? No los obligue a venir aquí. Presénteles a Dios y prontos todos vendrán aquí o al templo donde Dios los ubique. Diga conmigo: Padre Celestial, no tendré miedo, no callaré más, hablaré, predicaré, porque tú estás conmigo, porque tú tienes mi familia para ti y porque tienes mucho pueblo en esta ciudad. Señor, bendigo todos los que han levantado su mano. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Una ciudad con altares por todo lado para ti, que incendia Colombia, de Colombia a Latinoamérica
palabra. Si usted no tiene a Cristo, diga conmigo: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Si usted no es salvo, diga conmigo: recibo a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Hay alguien que hizo la oración? Levante su mano, quiero orar por usted. ¿Hay alguien que no tenía a Cristo? Quiero orar por usted. ¿Hay alguien que hoy fue libre? Marque este número: 316-617-7888. Levante sus manos, damos gracias a Dios y damos paso a la escuela dominical. Poderoso Dios, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor. Oímos tu palabra, ahora la recibimos y vamos a dar fruto. Amén. No olvide, organice el chocolate, el salpicón, las empanadas, el pan de bono, lo que sea. Invite la casa, invite a los vecinos. 2022 y la vida entera a los pies de Cristo. Dios me los bendiga.